en vivo. Oh, me estaba pidiendo. Oh, aquí está diciendo. Oh, sí. Dice que ya está en vivo. Bueno, hoy dice la señora productora que ya estamos en vivo. Ahorita te presento como Dios manda. Pero bueno, primero que nada, chicos, gracias a todos los que están conectando, que están viendo la charla de hoy. Creo que va a estar bastante buena. Les recuerdo la dinámica. Eso es para que a ustedes les sirva, para que ustedes lo puedan aprovechar. Entonces, una de las formas de hacer que esto pase es que ustedes puedan hacerle preguntas a nuestro invitado. Entonces, en el área de comentarios puedes escribir tu pregunta y nuestro invitado, que en este caso es Eddie, intentará responderla. Tírenle con todo, hagan las preguntas que tengan que hacer. Si las preguntas no están buenas, no las vamos a leer. Entonces, hagan buenas preguntas y haremos espacio para poderlas ir respondiendo. Y bueno, hoy estoy contento porque pues tengo a un buen amigo que además es mi pastor y que es compa y que tenemos años ya de conocernos, Eddie Gulsi. Eddie es el pastor principal y fundador del Centro Familiar Amor y Libertad, donde yo me congrego. Es músico, es padre de familia, es un buen amigo. Y bueno, Eddie, gracias por estar acá. Estoy bien contento de que te diste el tiempo de acompañarnos hoy. Espero que la gente también está contenta de verte. Y nada, pues cuéntanos un poquito más de ti, Eddie. Bienvenido. Gracias, no, hombre, un placer, Juan Carlos, estar contigo, y con Manuela y con Oliver, que ellos no se ven, pero ahí están también. Un verdadero gusto, de verdad. Gracias por la invitación. Pues, ¿qué más puedo decir de mí? Pues nada, pues, desde la edad de Oliver también yo estaba ahí acercándome a las cosas de Dios. Mi mamá me empezó a llevar a la iglesia desde meses, yo de nacido, y y allí fui descubriendo pues una vida pues que me salvó, y no me refiero nada más en el sentido de lo espiritual, y no estoy hablando solamente de de mi alma, pero estoy hablando de que me salvó también en esta vida natural en la que vivimos todos, ¿no? Porque, pues como quiera que sea mi familia, pues tiene sus complicaciones, tienen sus situaciones, que rodean a la familia. Entonces, hay temas ahí complicados a nivel de los primos, de todo el desarrollo de mi niñez, etcétera. Entonces, el hecho de crecer en la iglesia, para mí significó una salvación así genial, porque fue descubrir modelos de familia, fue descubrir modelos de matrimonio, fue descubrir modelos de hombre, fue descubrir una serie de cosas que yo jamás hubiera visto en mi contexto natural. Ni cuando iba al rancho con mi abuela, ni cuando iba al barrio con mis primos, ni en la casa donde vivía con mi mamá y pues mi papá o su esposo de mi mamá. No, en ningún lado estaba a mi alcance todo lo que descubrí dentro del contexto de la iglesia. Entonces ahí crecí observando cómo eran los pastores con sus hijos, con su esposa. Crecí observando a cristianos que me desafiaron mucho en su forma de vivir. Entonces fueron modelos muy importantes para mí. Entonces para mí la iglesia tiene una función social importantísima. Entonces me salvó. Y ahí, pues a los 15 años me hice cristiano. A los 15 años acepté a Jesucristo en mi corazón. Y fue una cosa totalmente circunstancial porque pues yo iba a la iglesia desde el niño, pero pues nada, o sea, vas creciendo ahí y no te vas dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero simplemente lo vas viviendo con naturalidad. Pero en la secundaria, desde primero de secundaria, estaba conmigo un compañero que tú conoces, es Pedro Aguilera Zavala, el doctor Aguilera. Quién sabe si nos esté viendo. Entonces él pues era un chico normal del salón, o sea. No sabía que estaba contigo en la secundaria. ¿Perdón? No sabía que estaba contigo en la secundaria, digo. Estaba conmigo en la secundaria, entonces haz de cuenta que él era pues un morrillo ahí del salón acá, medio desordenadón y medio destroyer y todo así, pues un morro de la secundaria, pues normal.
Y pues ya resulta que salimos de vacaciones y cuando regresamos, no me acuerdo si al segundo o al tercer grado de la secundaria, él regresó ya como cristiano, compa. Órale. Entonces conoció del Señor en el verano y llegó bien cristiano, acá bien transformado y machín, con un entendimiento de las escrituras y con una vida de oración que yo dije, ¿qué es eso? O sea, yo casi me jubilo aquí y, y está bien grueso, o sea, algo no está bien. Entonces como que me desafió mucho y yo me hice cristiano, me entregué a Cristo, lo tomé en serio porque, no sé, como que fue un reto para mí o no sé, como que me impactó mucho que el Pedro se hiciera cristiano y yo sentí como que yo ahí nomás la ando jugando, ¿no? Entonces me hice cristiano también. Qué chido, como un ejemplo te confrontó, machín, ¿no? Eso fue. Bueno, Eddie, hoy vamos a hablar acerca de, como ya vieron chicos en la publicidad de hoy, vamos a hablar acerca del liderazgo en crisis, cómo vivieron su liderazgo a través de la crisis. Invité a Eddie porque quiero, bueno, en mi opinión, Eddie es una de las personas más apasionadas que yo conozco con todo este tema de liderazgo. Entonces dije, creo que Eddie es el apropiado para hablar de esto. Oh. Y sí, y sabes que pensé en este tema y pensé en invitarte cuando... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vengo de la... Pensé en invitarte y pensé en este tema hace rato ya. Cuando recién comenzó todo este tema del COVID, escuché a Craig Rochelle en una de sus primeras charlas con el tema del COVID. Y el cuate dijo una frase que a mí se me quedó así bien pegada. Dice, los líderes no motivan en medio de la crisis, dirigen en medio de la crisis. Y para mí eso fue porque yo empezaba a ver mucho líder muy motivacional, dando esperanzas, que no creo que es algo malo, pero también era algo muy arriesgado en ese punto donde desconocíamos un montón todo lo que este COVID nos iba a traer. Entonces él decía, no puedes motivar a la ligera, la gente tienes que dirigirla a través de la crisis que estamos viviendo. Y pues quería iniciar platicando contigo sobre este tema. ¿Qué piensas tú sobre esa declaración de Craig Rochelle? Bueno, primero que nada tengo que decir que Greg Rochelle es de mis top acá, Sí, ¿no? yo lo sé. Por eso. Es de mis héroes, el Greg Rochelle. He leído varios de sus libros y siempre es de mis favoritos en las conferencias de la cumbre. Fíjate que yo no lo escuché y no he escuchado mucho a él, pero estoy totalmente de acuerdo con él. Pienso que la motivación es parte importante porque en una situación como esta la gente pues se desmotiva. El temor toca la puerta de su corazón y uno necesita como líder inspirar fe. Uno necesita como líder también compartir una palabra que dé esperanza y que dé lo suficiente para que la gente cobre ánimo y siga adelante. Eso yo lo entiendo. Pero él tiene razón también en el hecho de que muchas veces se forman expectativas falsas y de repente algunos hasta tomaron versículos de la escritura y los afirmaron como si fuera un escudo protector ante el COVID y a ti no te va a pasar nada y de repente, pum, a la vuelta de unas semanas, pues pastores muriendo, cristianos fieles muriendo y enfermos y wow, pues ahí se desmanteló esa perspectiva de las cosas, ¿no? Yo en lo personal, cuando empezó todo este rollo, lo único que sentía era necesito pastorear a la iglesia y no sé cómo y lo único que empecé a hacer fueron unos pequeños videos. Y lo primero, pues sí, era tratando de decir cómo encontrar paz en medio de la angustia, cómo encontrar paz en medio de la dificultad, etcétera. Pues versículos muy claves como tú guardarás en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera y ver la relación que hay entre la paz y tus pensamientos, etcétera, ¿no? Cosas así estaba compartiendo, pero al mismo tiempo entendí o me sentía yo como que, pues es que no me la puedo pasar haciendo videitos, necesito ubicarnos, esto ya llegó y se quedó.
Sí. Porque de repente cuando sale la onda de que pues se van a suspender las reuniones y ya no vamos a ir a la iglesia, pues nosotros hicimos un plan de 2 semanas, pues entonces dijimos, no, pues como quiera 2 semanas, si podemos y todo, y bueno, pues las 2 semanas y los videitos en la semana para ahuyentar el temor, pero luego agarré la onda y dije, no podemos estar así nada más, necesitamos. Y ahí viene esa parte que dices, que dijo Greg Rochelle, en la cual estoy de acuerdo. Necesito dar información e instrucciones claras a la iglesia. Claras a la iglesia. Entonces yo ya entendía que una nueva realidad demanda una tremenda capacidad de adaptación. Te tienes que adaptar. Una tremenda capacidad de aprendizaje. O sea, tienes que aprender lo que no sabes. Y número 3, una tremenda confianza en Dios, porque hay mucho de incertidumbre en medio de todo eso, tienes que confiar. Eso yo ya lo entendía y estaba de alguna manera tratando de maniobrar con eso. Pero entendí, la iglesia necesita instrucciones específicas, claras. Entonces era cómo poder hacer iglesia en medio de esta circunstancia. Y entonces allí yo sentí que Dios me dio dirección y claridad, por lo menos para tranquilizarnos y saber qué hacer en medio de todo esto. Y lo que les dije fue, vamos a adaptar nuestra vida de la iglesia a la vida virtual, que es lo que tenemos a la mano. Entonces definí un programa para la iglesia y nos ceñimos a ese programa como iglesia. Y el programa consistía básicamente, nos vamos a reunir online. Primero dijimos por Facebook Live los domingos. No, vamos a reunirnos para orar los martes, un grupo de oración conmigo directamente los martes. Y número 3, vamos a retomar los grupos pequeños a través de Zoom. Wow. Entonces, por ahí vamos a caminar y nos vamos a mantener en eso. Pase lo que pase, llueva o truene, por ahí nos vamos a ir como adaptando y por ahí vamos a ir caminando. Entonces, Facebook Live no nos funcionó como iglesia. Por alguna razón se nos caían las transmisiones y nos dimos cuenta pues que la gente pues se agüitaban porque pues no se mantenía Claro. y mucho yo lo estaba transmitiendo también a través de mis propias redes de Divulce y no nomás de las redes de Amor y Libertad. Entonces, ya que hubiera audiencia un poquito más allá que lo que es, ¿verdad? Y pues no lo pudimos soportar, se nos caía y estábamos bien frustrados por eso. Y entonces fue cuando decidimos, bueno, vamos a mudarnos a YouTube y vamos a hacerlo ahí, lo vamos a dejar ahí y ya que la gente escoja su mejor horario para congregarse en familia y nos hemos mantenido en esas 3 direcciones. Las reuniones de los fines de semana, que ahora son por YouTube, las reuniones de oración de los martes conmigo, eso sí, directo por Facebook Live, y los grupos pequeños por Zoom durante la semana. Y por ahí hemos estado caminando y yo siento que eso nos ha dado consistencia. Yo no te puedo decir, y ¡pum! Una explosión increíble y ahí va, y somos un montón ya. O sea, no puedo, ni me gusta, ni tampoco tengo los elementos para poder asumir una perspectiva triunfalista. Lo único que puedo decir es, esta situación, la manera en que lo estamos manejando, nos está ayudando en este tiempo. Y estamos aprendiendo y ahí vamos. Pero definitivamente dirigir de manera clara y específica fue la solución. Oye, Eddie, con esto que acabas de mencionar, ¿qué función juega la vulnerabilidad del líder en medio de la crisis? Pues es que cuando tú eres honesto, entonces la gente, bueno, esto es algo que en lo personal hace mucho tiempo Dios empezó a mover conmigo, a lo mejor desde antes de ser pastor principal. La honestidad, la vulnerabilidad del líder. Cuando Jesús está con sus 3 mejores amigos allá en el Getsemaní, ¿verdad? Y luego les dice, hey, mi alma está muy triste hasta la muerte, porfis, hazme el paro, oren conmigo 1 hora de perdes. O sea, él allí se está quitando pues no sé, está dejando, voy a decirlo así, está dejándose ver tal cual es, en su humanidad tal cual. Entonces, eso es algo que siempre a mí me ha impactado y tratamos en Amor y Libertad que eso pues se refleje siempre, ¿no? Entonces, en este caso, pues definitivamente pienso que cuando uno se muestra vulnerable, pues la gente no te siente tan lejos.
A mí, yo cuando pienso en mi liderazgo, yo no quiero que la gente piense, ay, no manches, este líder, qué increíble. Yo más bien lo que quiero que piensen es decir, así este vato puede, yo también, claro, obviamente tengo que poder. Así es como veo yo las cosas. Y desde esa perspectiva trato de vivir mi liderazgo y trato de ser. Digo, no es muy ortodoxo, ¿verdad? No suena como tan espiritual esa perspectiva, pero así es como me trato de ir manejando, ¿no? Oye, Eddie, ¿y cuáles fueron las claves que tú encontraste o tu equipo encontraron para seguir avanzando? O sea, nos dice ahorita algunos ejemplos de cosas muy tangibles, muy claras que decidieron comenzar a hacer, ¿no? Pero ¿en qué punto tú dijiste, no nos podemos quedar aquí, hay que avanzar? ¿Y qué fueron las cosas que te impulsaron a seguirte moviendo, no? Sí, pues uno, cuando me di cuenta que esto no iba a ser un asunto a corto plazo, o sea, que 2 semanas, o sea, esto no iba a durar 2 semanas. Pues. Cuando agarré la onda en eso, entendí que teníamos que tener un plan un poquito más firme y más, que nos diera constancia, que nos diera como un rumbo, que nos diera como un desarrollo constante, que pudiéramos saber para dónde vamos. Ahora, no hemos retomado al 100 todo, ¿verdad? Claro. El grupo de jóvenes está haciéndolo más o menos cada 15 días, con Osvaldo y Aline también están echándole ganas por acá por el asunto de las redes sociales. Ellos también han mutado o se han movido, mejor dicho, de Facebook a Instagram y también han pasado por YouTube un poquito y andan ahí experimentando. En Instagram están los morros, a mí no me funcionó, por eso me viene para acá. Sí, entonces haz de cuenta que cuando yo me di cuenta que esto no iba a durar 2 semanas y que no podía pasármela haciendo videitos motivacionales, o sea, necesitábamos caminar, avanzar de una manera concreta. Entonces ahí fue cuando empecé a orar y a pensar, pues, ¿cómo? ¿Qué hacemos? Entonces, básicamente yo sentí que lo que Dios me indicó fue, pues, nomás lo único que tienes que hacer es trasladar la vida de la iglesia de lo físico a lo virtual y ya está. Que los grupos pequeños sigan siendo los mismos grupos pequeños con los mismos líderes, con la misma gente, nada más que a través de Zoom. Y en mi perspectiva también estaba la onda de los cursos, porque Amor y Libertad siempre ha sido una cualidad, una característica muy distintiva, los cursos que tenemos de discipulado. Y yo también me hubiera gustado que los cursos caminaran ahí, pero bueno, por lo menos lo que fueron los grupos de mujeres, los grupos de hombres, el grupo de matrimonios. Por cierto, un saludo a la célula de matrimonios que hoy están con nosotros porque se hizo esta transmisión precisamente a la hora de ellos y sus para estar con nosotros. Les mando un abrazo, Israel, Nayeli y a toda la célula de matrimonios. Gracias por conectarse. Muchas gracias. Ajá, entonces, pues trasladamos la vida de la iglesia a lo virtual. Y pues ya está, la gente se congrega los domingos en la reunión que armamos para YouTube, la gente se congrega entre la semana en grupos pequeños a través de Zoom y, y los jóvenes están también ahí en Instagram y es la manera en la que estamos tratando de caminar. Y una cosa interesante que me ha gustado mucho es la movilidad de manera espontánea que también la iglesia está viviendo. Okay. Lo que es la vida de la iglesia y cómo espontáneamente está caminando. Por ejemplo, el apoyo. Jorge Almazán está moviendo ahí una red de apoyo y está haciendo llegar a familias ayuda, ¿verdad? Despensas y eso está muy padre. Una cosa que yo veo que está generando esto es que hay un despertar de oración en la iglesia. Osana, ¿verdad? Osana tiene una lista de oración que está compartiendo constantemente ahí en los grupos en casa y la gente pues va como actualizando, mira, tengo esta persona también, por favor inclúyela, o hey, fulano de tal ya se recuperó, gracias a Dios, para que ya lo muevas de ahí. Entonces es una vida de la iglesia participando. Y bueno, acabamos de tener la triste despedida con Mireya, ¿verdad? La esposa del doctor Soto, mamá de Miriam, pues doloroso para la congregación, pero lo que nos dejó el trayecto fue mucha unidad. El estar orando por ella, el estar intercediendo, el estar preguntando por su estado de salud, el estar animando a la familia.
fue algo que generó mucha unidad en la congre, entonces es algo muy padre. Déjame preguntarte sobre eso, Eddie, porque en tu caso, en tu rol, tú como pastor dirigiendo una congregación, tienes la oportunidad de estar presente en la vida de personas que están teniendo pérdidas, ¿no? Que pierden a familiares, como mencionaste ahorita. Pero tomando en cuenta que nos escuchan líderes de otros ámbitos, de otras áreas, ¿cómo les aconsejas tú acompañar a su gente cuando han perdido a alguien? Pues mira, una forma es hacerles saber que estás ahí, de alguna forma. Obviamente ahorita no te lo permite presencia física, pues no se puede, eso es ya. Pero, por ejemplo, con el caso de Mireya, a mí me tocó hablar con ella, me tocó intercambiar mensajes de voz por WhatsApp, estando ella todavía consciente y poder, porque luego ya entró en ese periodo en la que indujeron su coma para poder pues, tratarla, ¿no? Pero antes de eso, o sea, pudimos intercambiar mensajes, orar juntos, y eso es algo pues muy especial, con su esposo también. Anteriormente a eso, yo había sentido y tenía el tiempo, ¿verdad? Ahorita es mucho más complicado por mi otro trabajo, pero antes de que yo me ocupara tanto como lo estoy ahora, lo que estaba haciendo era, dependiendo cómo el Espíritu Santo me indicaba, grababa oraciones, ya sea en video o en WhatsApp, y se los mandaba, ¿verdad? A algunas familias, a algunas personas que yo sentía en mi corazón específicamente enviárselos. Y me di cuenta, fue impresionante la respuesta que obtenía de regreso, o sea, lo impactante que era. Entonces, obviamente, pues bueno, yo soy pastor y por allí es por donde funciono, en el área espiritual, la oración, la palabra de Dios. Si hay algún líder aquí, pues no, tu influencia, tu área de liderazgo no tiene nada que ver pues, con lo religioso o con lo espiritual, pues el simple hecho de hacerles saber a los colaboradores tuyos, pues que estás ahí para ellos, de que no los olvidas, de que de alguna manera los recuerdas y que no los estás descartando de tus planes a futuro, y un mensajito, algo como eso, siempre eleva el estado anímico de la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Sabes, esta siguiente pregunta está relacionada con lo que acabas de decir, ¿no? Pero vaya, este último ejemplo fue muy específico, ¿no? Cómo acompañar a la gente en un caso como hayan perdido a alguien, ¿no? En un duelo, digamos. Pero teniendo en cuenta lo que mencionabas la cumbre ahorita, ¿no? En la cumbre global de liderazgo, el lema de ellos es liderazgo es influencia. ¿Cómo seguimos ejerciendo esa influencia, ese liderazgo, cuando ahora todo está mediático, todo es a través de redes sociales, de mensajitos, estamos muy acostumbrados por nuestra cultura al trato personal, al contacto físico, al vernos cara a cara? Entonces, ¿cómo seguir ejerciendo esta influencia, ya sea para fortalecer a tu equipo y mantenerlo unido, o incluso para seguir avanzando proyectos? ¿Cómo seguir ejerciendo nuestra influencia cuando todo es a distancia? Híjole, yo la verdad definitivamente no me considero ahí como un experto. Yo no me quisiera presentar aquí delante de toda la gente que nos escucha como si fuera alguien que lo sabe hacer muy bien, o que le está yendo re bien, no, nada que ver. De hecho, fíjate que no sé, o sea, siento que Dios a nosotros desde hace muchos años nos ha estado llevando en un liderazgo caótico. A lo mejor esa es la palabra. Si está Carmen viendo ahorita ahí, va a decir, estoy de acuerdo, pero pues es como un liderazgo caótico, en el sentido de que no vivimos nosotros, específicamente los Woolsey, con amor y libertad. O sea, no vivimos pues una relación normal, ¿no? De pastor e iglesia, en la que tú, pues ahí el pastor siempre está, y siempre todos los domingos él es el que predica y él es el que está en la puerta, y ahí está siempre en la oficina, yo sé que lo voy a encontrar. No, en realidad no existe en Amor y Libertad. Amor y Libertad es un milagro así de Dios totalmente, porque esa vida esa vida o esa relación pastor-iglesia que muchas iglesias están acostumbrados,
con nosotros está funcionando de otra forma totalmente. Claro. Y tiene que ver desde la concepción misma de esta iglesia. Porque antes de yo empezar la congregación, yo me dedicaba a la música cristiana. Y era precisamente en aquel momento donde hice pues de los discos que yo he hecho, el disco que más impacto tuvo, cuando la música era industria, cuando todavía había compañías de distribución, cuando un cantante podía vivir de vender sus discos. En ese tiempo fue cuando yo empecé la congregación. Entonces, pues muchas veces no estaba porque andaba viajando. Entonces, como que eso generó en nuestra iglesia el acostumbrarse a que pues el pastor está en una gira, el pastor está predicando en otra ciudad, el pastor está aquí, el pastor está allá. Y luego que me voy el año sabático, un año entero sin pararme en la congregación. Pero eso nos hizo que como iglesia pudiéramos explorar la vida de la videoconferencia. Ok. Entonces no era como que la gente lo prefería, pero era como, bueno, pues ya que no está el pastor, pues de perdis la videoconferencia. Entonces como que la congregación empezó sin quererlo y también yo como pastor empezamos a utilizar ese recurso. Entonces ahorita con esta situación, pues eso es algo que nos ha venido a salvar como iglesia. No es raro para nosotros este recurso, lo hemos utilizado. Y pues yo lo que hice en la congregación es que desde precisamente cuando nos fuimos al año sabático, entendíamos, tenemos que dirigir la iglesia de una manera donde no se dependa de la presencia física del pastor. ¿Cómo le podemos hacer? Y definitivamente una manera fue levantar otros líderes. Ok. Háblanos más de este modelo, porque yo creo que aplica para cualquier ámbito, ¿no? O sea, un dueño de un restaurante eventualmente no está ahí todo el tiempo, entonces, o un gerente de un banco no está ahí todo el tiempo. No sé, ¿cómo generas este modelo de ir levantando líderes? Pues lo que yo traté de hacer es hacerle un poquito como el modelo de Jesús, en el sentido de llamar a un grupo de personas que yo sentía en mi corazón que podía llamarlos a ellos y tenerlos cerca de mí y empezar a estar trabajando con ellos de manera constante, básicamente virtiendo en ellos los valores que Dios nos había mostrado para nuestra iglesia, definiendo cuál es la visión y la misión de nuestra congregación, definiendo cuál es la estrategia que nosotros tenemos. Y luego hicimos como yo hice un manual de auxiliares pastorales. Sí. Y pues me juntaba un grupito y revisábamos ese manual juntos y siempre pensaba en esto. La temática es el pretexto. Lo importante es estar juntos y que nos dé esto el pretexto de interactuar y platicar. Y luego, empezar a delegar responsabilidades, delegarlo y confiar, ¿verdad? Uh-huh. Y que, pues, allí uno tiene que luchar mucho con uno mismo, porque un líder que tiene una visión y que tiene objetivos y todo, la verdad es que tiende a ser controlador. Okay. Quiere que las cosas se hagan como tú quieres, que la gente lo haga como tú quieres, y pues la verdad es que no siempre sucede así. Entonces uno tiene que soltar el control y empezar a entender que la iglesia es una comunidad cristiana que está viva y que va dirigida por el Espíritu Santo. Y que, bueno, Dios utiliza a los líderes para transmitir visión, liderazgo, etcétera, pero a fin de cuentas uno tiene que confiar en la dirección del Espíritu Santo y uno tiene que también gozarse con lo que la iglesia es. Y una cosa que a mí me ayudó mucho es entender, esta es mi iglesia, esta es la comunidad cristiana donde Dios me puso a mí, estas son las características de mi gente, yo tengo que amarlos tal cual. Y lo entendí en una ocasión porque me hablaba un matrimonio, me habló que si podía ir a visitarlos y pues yo fui y todo, habían tenido unos problemas, unos conflictos y ahí voy a verlos pero este tipo siempre, imagínate, o sea, este hombre me decía, oye, güey, pastor, entonces como que se me subía el azúcar y luego yo lo sentía así como que iban avanzando y como que no llenaban el prototipo y la expectativa así de lo que yo esperaba de un cristiano en la iglesia.
Entonces iba renegando de ir a verla a ellos y decía, es que Dios mío, mira este muchacho y no agarra la onda y hasta me dice así y esto y lo otro. Y la voz de Dios fue, esa es tu iglesia. Wow. Esa es la gente que yo te di. No, ámalos. Y entonces yo entendí, yo no estoy para cambiarlos, yo estoy para amarlos. El Espíritu Santo los va a ir cambiando. Entonces ese entendimiento de las cosas me fue ayudando para ir entendiendo pues que la iglesia es un organismo, que la iglesia tiene sus propias características. Yo tengo que amar y acompañar a la iglesia tal cual es, celebrar las cosas buenas y hacer mi parte para dar rumbo claro, corregir lo que no está bien. Pero en general tengo que acompañar a la iglesia. Eso es algo que yo entendí para nuestra congregación y me ayudó mucho. Entonces, todo eso, en este momento pienso yo que se combina y nos permite de alguna manera ir funcionando como iglesia. Creamos algunos grupos de WhatsApp, obvio, todas las iglesias deben de tenerlos. Entonces, trato de pues, mandarles una actualización de vez en cuando, ¿no? Una actualización. Está pasando eso, está pasando esto otro y vamos para acá y vamos para allá y gracias por sus oraciones. Y es una manera de que la iglesia por lo menos sepa qué está pasando y para dónde vamos. Así es como estamos manejándolo ahora, ¿no? Hace rato mencionaste que tú llegaste en un punto ya hace algunos años de rodearte y acercar a este grupo de personas, ¿no? Cerca de ti. Eso tiene que ver con que tienes que tener la capacidad de reconocer, digamos, el liderazgo emergente a tu alrededor. ¿Cómo haces para identificar ese liderazgo emergente? ¿Cómo haces para saber quién está potencialmente en la posición para convertirse en un líder? Wow, buena pregunta. Pues hay gente que tú puedes notar sus inquietudes, ¿no? Que tienen inquietud de hacer, que tienen inquietud de proponer, que tiene una perspectiva de las cosas, a lo mejor diferente que la tuya. Entonces uno va distinguiendo esos rasgos y en base a eso, pues uno va invitándolos a estar cerca. Digo, también tengo que reconocer que no es algo que estamos haciendo mucho últimamente, pero en su momento sí era así. Y era, Dios mío, por favor, dirígeme. ¿A quiénes tengo que jalar a estar conmigo aquí en este grupo? Y entonces a la gente que Dios me ponía en mi corazón, pues yo los llamaba y entonces hacíamos un grupo y con ellos íbamos caminando por meses, ¿no? Reuniones semanales por un periodo pues, de varios meses donde revisábamos los materiales, se trataba mucho de pues definir juntos de qué creemos en la iglesia, cuál es nuestra visión, nuestra misión, los valores de la iglesia, pero también les enseñaba a predicar. Y entonces, pues les dábamos la oportunidad también de ir predicando y de allí surgieron algunos buenos predicadores. Ahora, ojo también aquí, en la Congre tenemos pues ahorita tenemos, pues Carmen Molina es una gran bendición para la iglesia. Si nos está viendo, pues un abrazo, Carmen, te amamos. Hola, Carmen. Y pero ella es un líder fuerte que llegó ya fuerte a la Congre. Sí. Entonces, en su momento tuvimos al pastor Ernesto Marchena, al profe Marchena que le llaman, pues él es un líder fuerte que llegó ya fuerte a la congregación. Entonces ellos vinieron a enriquecer la congregación en esas etapas iniciales de formación de nuevos líderes. Pero luego hubo quienes empezaron a levantar, o sea, gente nacida allí que tomó en serio las cosas de Dios y que se empezó a levantar como Silvino, por ejemplo. Silvino llegó de la calle, llegó y se hizo cristiano y se entregó a Cristo y tomó las cosas de Dios con un compromiso impresionante. Gino se aventó como 7 años ahí en la Congre nomás yendo y sin hacerse cristiano y un momento dado lo hizo. Entonces, y ellos, lo que podía uno notar en ellos era, pues podías notar esas ganas de tomar en serio a Dios, de tomar en serio la iglesia y eso a mí me hacía pensar, bueno, tal vez en ellos puedo descansar. Fue que en el caso de los que te menciono, pues formaron el grupo de ancianos de la iglesia.
Y con ellos definimos una parte muy importante en su momento, que era la parte del gobierno de la iglesia. Ellos eran un grupo, o son un grupo consultivo y de gobierno. Consultivo con quienes, a ver, vamos a tomar estas decisiones, ¿cómo la ven? Orar juntos. Y de gobierno, porque si por alguna razón yo llego a faltar o me muero, me enfermo o algo, o me ausento, pues se ocupa quien tome decisiones. Entonces entraron cristianos. Y eso fue genial en ese tiempo. Pero, por otro lado, el staff de tiempo completo, que se ha reducido en los últimos años, pero que en un momento dado sí tuvimos un staff más amplio, pues allí era como, por ejemplo, Mari Carmen estaba tan chiquita cuando llegó a la congregación, una adolescente y simple, una chica que viene de la calle, ¿verdad? Que le invitó Isabel, la que ahorita es esposa de mi hermano Alejandro Isabel Bernal, y pues la llevó a la iglesia y pues Mari Carmen con un millón de inquietudes y con mucho talento y con muy inquieta y todo, pero a la vez muy inteligente, muy capaz. Pues la invité, ¿verdad? Cuando Raquel Mesa salió de la administración, la invité a ella, súper joven, y entonces ahí se ha ido formando con nosotros en el trabajo de la iglesia. Oye, este par de ejemplos me llevan a hacerte otra pregunta. Vamos a movernos de ancianos a Instagram. Checa. Te dije hace rato, yo comencé este programa por Instagram, pero yo antes de eso no usaba Instagram. O sea, tenía una cuenta abierta porque la abrí cuando andaba quedando bien con Manuela porque ella lo usaba, pero tenía como 2 fotos en Instagram nomás, ¿no? No era mi ambiente. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Instagram es la mejor herramienta para hacer en vivos. Y lo hice y tenía como 3 personas viéndome, o sea, no funcionó. Me moví a Facebook, donde están mis compas, y pasamos de 6 personas a 300 en un día, pues, porque aquí están mis amigos, ¿no? O sea, mi generación, mis compas de mi camada están en Facebook, ¿no? Esto me lleva a una pregunta, porque ahorita ahora que todo es mediático y que todo está en redes sociales, ¿cómo te desafió eso a ti en tu liderazgo? El tema de tecnología que tal vez no estás manejando, y cómo involucraste a otros líderes, posiblemente más jóvenes, para seguir avanzando en estos caminos que se están abriendo. Bueno, fíjate que pienso que hablando de Facebook o Instagram, en el caso personal demandaría como dos posibilidades. Sí. Una, tal como lo dices, ¿dónde puedo pastorear a la iglesia que ya tenemos? O a los más fieles o a los que representan fortaleza, firmeza de la congregación, pues está en Facebook. Pero Instagram se vuelve como un campo misionero. Totalmente. Entonces, ahora, una vez hice un solo en vivo en Instagram. Un día lo hice nomás, a ver qué. Y lo hice y bajo este título, ¿por qué hacer en vivos en Instagram si ya los estoy haciendo en Facebook? ¿Por qué hacer en vivos en Instagram si en Facebook tengo pues tanta gente que lo mira? Y en Instagram pues en realidad pues ni siquiera sé cuántos tendríamos que tener. Sobre esa premisa, sobre esas preguntas hice yo el en vivo y la gente empezó a interactuar y descubrí pues obvio que hay grupos de personas que están concentrados más en unas redes sociales que otras. Claro. Si yo tuviera el tiempo, Juan Carlos, aparte de la oración que hago los martes por Facebook Live, haría otra reunión tal vez semejante, pero por Instagram, solo para poder alcanzar a un grupo de nuestra iglesia, que está en nuestra iglesia, pero que yo sé perfectamente que no están adheridos a la vida que estamos llevando ahorita, tanto en YouTube como Facebook en la iglesia. No lo hago porque no tengo el tiempo, pero definitivamente sí tengo esa inquietud. ¿Cómo le estamos haciendo? No habría forma, escúchalo bien y que lo escuchen todos los que nos están viendo. Para nosotros no podríamos existir ni funcionar si no tuviéramos al señor Solorio en la iglesia, así. O sea, el Jesse ahorita se volvió la persona clave de nuestra iglesia. Claro. Y bueno, él está bien ocupado también, porque aparte de trabajar con nosotros, trabaja con otras personas y Dios le ha dado dones que otros también quieren de alguna manera ser beneficiados, ¿no? Entonces, él está muy ocupado, pero bueno, trabaja con nosotros también. Si no fuera por él, yo no sé lo que estaríamos haciendo. Pero
Osvaldo y Aline han llegado también a aportar cosas muy buenas. Ahorita están pues ayudando en el área de jóvenes, pero también están ayudando mucho en el área de la alabanza, porque no nada más es que, pues, que te agarras con la guitarrita y ya, sino tiene que sonar bien. Entonces, ahorita que estamos retomando que la banda está tocando y que estamos grabándolos en vivo para poderlos incrustar en la reunión del fin de semana, pues Osvaldo como ingeniero de sonido está haciendo una labor así genial. Y luego no sé si viste, nomás hemos hecho uno, ¿verdad? O él ha hecho uno nada más por ahora, que es la canción de The Blessing, que hicimos de la Congre. Pues genial, ¿no? Esto vino por parte de él. Entonces, vamos a tener alguna sorpresa muy padre sobre esto 2 semanas en la predicación de cuando hablemos de el día malo de Job. Allí hay una buena sorpresa que se está preparando y Osvaldo es parte clave ahí. Entonces, sí, ¿cómo le estamos haciendo? Pues nos estamos auxiliando con los chicos genios de la Congre, los que le saben. Ahora, cuando empieza todo esto, yo siento una responsabilidad con los pastores que están bajo mi autoridad. Entonces me comunico inmediatamente con Wilson y me comunico con Aarón y me comunico con Alex. Entonces hablo con ellos sobre lo que está pasando, sobre cómo se ven las cosas, sobre qué vamos a hacer nosotros, cómo le vamos a hacer. Y bueno, ellos, en el caso de Wilson, él ya tenía un plan y está caminando en ese plan. Pero ¿quién le está ayudando a él? Sus hijos. Entonces, que son los que le mueven también a este asunto de la tecnología mucho. Acá con Aarón, sus hijos. Aarón ya habían pasado semanas y, oye Aarón, ¿qué onda? Pues ya está, mira lo que está pasando. Y entonces, a fin de cuentas, comento con él lo que siento en mi corazón, lo que pienso, lo animo. Él me comenta para atrás, me dice, ¿sabes qué? Dios te usó para despertar eso en nosotros. Así que ya está, vamos a empezar. Y para el otro domingo ya estaban ellos en Facebook Live. Y están haciendo vida de iglesia ahí. Están movilizándose, también haciendo ayuda social. Los jóvenes están compartiendo por allí, por las redes sociales, mensajes en video. Y yo estoy viendo levantarse una generación de jóvenes ahí. Entonces, aquí con nosotros, pues definitivamente pienso que Jesse es la pieza clave. Y obviamente, pues Carmen en el pastoreo, el acompañamiento pastoral, tú ya lo sabes, o sea, qué decir. Sin embargo, en cuestiones de estar presentes, Jessie es. Obviamente, Mari Carmen en la administración, genial, olvídate, sin ella no es posible, pero vuelvo a lo mismo, presencia de la iglesia en las redes sociales, una reunión en sí como tal, la posibilidad de adorar juntos, el escuchar y ver una palabra de parte del Señor a través de nuestro pastor, pues esas cosas son a través de Jesse, ¿no? Está toda la comunidad aportando, pero Jesse es como la pieza que junta todo y punto. Oye, y tú como líder, ¿cómo estás visionando o anticipando de alguna forma esta misma presencia, ahora hablando como iglesia, ¿no? Como cuerpo de Cristo? ¿Cómo visualizas el estar de vuelta, o no sé si de vuelta, pero más presentes en la vida diaria, más allá de redes sociales? ¿Cómo visualizas tú el retorno, ¿no? A las actividades? Y hace poco hablaba con un amigo pues el trabajo de la iglesia y la función de la iglesia sigue siendo la misma, el mensaje que predicamos sigue siendo el mismo, nuestra responsabilidad de traer justicia y hacer misericordia sigue siendo la misma, ¿no? ¿Cómo visualizas tú que esto va a comenzar a pasar de vuelta, ¿no? Pues mira, en el caso de nosotros, las cosas que mencionas, yo no siento que se han detenido. Okay. Entonces, se ha identificado personas en necesidad y se ha ido a suplir esa necesidad. Por ejemplo, hubo un caso, una señora que es una señora que trabaja en la playa, que no es congregante de Amor y Libertad. No sé cómo supo de nosotros, pero de repente yo me encontré con un mensajito por el inbox de la iglesia que les decía, tengo mucha necesidad, decía, les cambio toda mi mercancía por despensa, por favor. Wow. Entonces yo andaba por allá en Nuevo México en el trabajo y veo ese mensaje acá en ese momento. Lo único que le pongo es, ¿sabes qué? Alguien te va a contactar.
Y entonces inmediatamente yo me dirijo con Jorge Almazán, que es el encargado del apoyo social en este sentido. Y pues Jorge Almazán se contacta con la persona, consigue su dirección, etcétera, etcétera. Y al rato, pum, ahí está Elmer, ¿verdad? De nuestra iglesia, que llega y le presenta, le entrega, ¿verdad? La ayuda que como iglesia estamos haciendo llegar a las personas necesitadas. Es una manera de hacerte presente, claro, en la vida de la gente. Pues no nada más es el video del domingo y no nada más es el grupo de Zoom, pero a fin de cuentas, a la hora de la hora, en la vida práctica y real, se necesita que la iglesia esté, pues como dices tú, presente. Ahora, eso es en cuestiones físicas, ¿no? Tangibles, sí. Una despensa, ¿no? Pero, por ejemplo, pues no sé, yo no sé si algún pastor que está aquí presente ya le tocó hacer algún velorio virtual, pero a mí ya me tocó hacerlo también, de una persona que pues le murió su esposo, es una persona de nuestra iglesia y pues ¿qué hicimos? Pues un velorio. Había más de 100 personas en el funeral, pues de su esposo, era como un servicio memorial, ¿no? Y era una manera, pues estar ahí como se puede estar ahí. Los testimonios de la hermana después, pues eran de que, ¿sabes qué? Para mis hijos fue una bendición, para mis hijos fue un consuelo, para mis hijos fue una oportunidad de cerrar un ciclo y estaba pues muy agradecida con la congregación. ¿Cómo vamos a volver a la vida de la iglesia? Definitivamente todos tenemos que saber que esto no va a ser pronto y todo lo que añoramos, cuando alguien, no, que yo extraño y añoro, que nos demos un abrazo, eso no va a volver pronto. Hay iglesias donde ya, en el estado de Texas, hay iglesias que ya empezaron, pero pues los protocolos son, ok, vas a empezar, pero solamente vas a obtener tu auditorio al 20%, 25% de tu capacidad. No vas a tener atención a los niños. Los adultos mayores, pídeles que se queden en su casa. Todos con cubrebocas. El distanciamiento social, 0 abrazos y esto. Pues oye, están asesinando toda la experiencia de la iglesia. Y a la hora de hablar con ellos dicen, bueno, sí, pero es un inicio. Entonces, así están iniciando y de ahí van para adelante. Hoy estaba hablando con Jesse sobre cómo le haríamos en el reinicio, hablando de todos estos detalles. Más aparte la situación específica y especial que vivo yo, de no estar todo el tiempo aquí. Entonces, pues, abriríamos las reuniones tal como nos lo permitan y yo estaría predicando desde donde esté, en vivo, claro, a la congregación. Y una cosa que todos coincidimos es, no podemos abandonar la experiencia online que estamos construyendo. Finalmente va a ser lo más constante que tengamos. Cierto. Porque aquí en México, con lo del semáforo, como lo están manejando, ¿qué tal si ahorita en el mes de junio estuviéramos en verde y nos podemos reunir y para el mes de julio nos dicen que ya estamos en rojo otra vez y que no nos podemos reunir? Pues nos puede pasar si nos aplicamos el Día del Padre. ¿Ves? A fin de cuentas, lo único constante que tenemos ahorita es pues lo online. Aunque retomemos las actividades presenciales, ¿no? Estábamos viendo de un encabezado en un periódico de Colombia, que una iglesia empezó a meterle como un tipo, no una demanda, pero una queja al gobierno, exigiendo su derecho a reunirse. Y se me hizo un tanto controversial y al mismo tiempo es como que, bueno, sí es cierto que Dios se mueve con milagros, porque su argumento era, pues déjenos sanar enfermos, déjenos orar por la gente enferma. Y hablaba de esto con Manuel Oli, digo, es que, es muy controversial, porque no me parece prudente, pero al mismo tiempo es cierto que Dios puede usarlos para sanar, pero y si se les mete a alguien y oran y se les muere, porque siempre hay uno que se muere cuando oras por él. O sea, es como, ¿dónde está la línea entre seguir empujando, ¿no? Para reclamar nuestro derecho como iglesia, tener la experiencia de iglesia y hasta dónde aguantar vara, someternos al criterio del gobierno en este caso? ¿Dónde está esa línea? ¿Dónde la ves tú? Híjole, pues es que ¿sabes qué, Juan Carlos? También se juntan muchas cosas.
en el sentido de que también están los conspiranoicos, ¿no? Por acá, por atrás, no, que cae, que todo es un plan de conspiración del nuevo orden mundial, ellos crearon el virus y entonces lo ven Los desde la... lo predijeron, dice la raza. Y luego aparte hay todavía quienes creen que no es cierto. A mí cuando me digo, mira, a mí no me puede decir que no es cierto, porque o sea, en nuestra iglesia hemos tenido gente que ha muerto. Claro. En la iglesia hemos tenido gente que ha enfermado. O sea, eso es de que es real, es real. ¿Cómo se originó? Pues no lo sabemos, hay muchas teorías, pero ahí está. Entonces, definitivamente, descubro dos cosas, ¿no? Número uno, este no es un tiempo, esto no es, la pandemia no se hizo para perseguir a la iglesia. De repente se quiere ver las cosas como desde esa perspectiva, es persecución para la iglesia. Pues no, esta situación no necesariamente es con el objetivo de destruir la iglesia. No es la víctima ahí, ¿no? Claro, no es por ahí. Lo segundo que me llama mucho la atención a mí es el hecho de que antes de que existieran los sistemas de salud, la manera en la que Dios proveyó la salud y la sanidad del pueblo de Israel, 1,5 millones de personas caminando por un desierto inhóspito, sin sistemas de salud, sin nada, fue la cultura de la prevención. Entonces, cuando tú lees Levítico, te estás dando cuenta de que habla de la santidad, pero al mismo tiempo está relacionando la santidad con un montón de medidas de higiene que tienen que ver con comer, que tienen que ver con ir al baño, que tienen que ver con relaciones sexuales, que tienen que ver con limpieza, que tienen que ver con un montón de cosas. Es la cultura de la prevención para sanar. Y le decía, yo soy Jehová tu sanador, y hazle así. Entonces, generalmente relacionamos el sanador con milagros, lo cual son reales y para este tiempo. Sin embargo, allí en el pueblo de Israel tú ves que Dios estaba sanando a su pueblo a través de la cultura de la prevención, de hacer caso a las indicaciones que venían del líder. Obviamente para nosotros pensar en Moisés no lo relacionamos con un líder político, siempre espiritual, pero a fin de cuentas es un líder político. Es un estadista hablando con su pueblo, y entonces de esa manera se pudieron preservar. Entonces yo creo en este momento, número uno, esta situación no se diseñó para ir en contra de la iglesia, ningún gobierno lo hizo así. Número dos, si vamos a la palabra de Dios, la cultura de la prevención es el mejor sistema de salud al cual podemos acceder. Y número tres, Dios nos llama también como iglesia a someternos a nuestras autoridades. No nos están impidiendo predicar a Cristo, ni nos están impidiendo adorar, ni nos están impidiendo ser cristianos. Simple y sencillamente por un asunto de salud nos están diciendo que nos reunamos. Claro. No es la iglesia la única afectada, pues mira los restaurantes, mira las agencias de viajes, mira las aerolíneas. Entonces eso es aerolíneas, eso yo estoy sorprendido de cuánto, o sea, ya escuché de un par de aerolíneas fuertes que ya están en bancarrota. Claro. O sea, cañón. Ayer que venía manejando y venía escuchando de un restaurante en la Ciudad de México, un restaurante que tenía, creo que más de 50 años funcionando, un restaurante que es supuestamente un clásico en la Ciudad de México, con comida inglesa, se llamaba The Churchills. Entonces, subastando todas las piezas históricas y todo lo que tenía el restaurante cerró. O sea, no es un asunto de que a la iglesia nos están pegando. Oye, tengo amigos que tienen negocios de comida y que están en serios problemas, y eso no es la iglesia, eso es simple y sencillamente un restaurante, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es caminar de acuerdo a lo que es prudente, y creo que eso honra a Dios. Bien. Déjame hacerte otra pregunta, y mientras la respondes, yo voy buscando acá una o dos preguntas que la gente esté haciendo, pero déjame preguntarte mientras busco. En tu experiencia, interactuando con otros líderes, como mencionaste, líderes que son dueños de un restaurante o trabajan en gobierno o trabajan en medicina, ¿cuál es el desafío o cuáles son los desafíos más constantes y comunes que ves que el líder de hoy está enfrentando?
Pues mira, en el caso de la gente que tiene otras personas bajo su autoridad, ese momento tan crítico y difícil de el despedir o no despedir, qué complicado para ellos. Y ahí Dios puso en mi corazón y elaboré un pequeño videíto para, le llamé Finanzas, no, Oración por los Empresarios, está en mi canal de YouTube. Y también contacté directamente a empresarios de nuestra iglesia y yo hablé con ellos, oré por ellos y les di lo que yo sentía que Dios me estaba mostrando. Y era el decirles, hey, agarra la onda que así como Dios te provee a ti, también Dios le va a proveer a la gente que trabaja contigo. O sea, tú no eres su proveedor, tú eres su empleador. Y si en este momento ya no tienes la capacidad de sostenerlo, entonces vas a tener que dar este paso difícil, triste, Claro. de agradecerle a la gente, a algunos de ellos su apoyo y decirles que pues los vas a llamar luego. Quítate toda culpa, porque algunos de verdad estaban con una carga emocional, anímica muy fuerte sobre ellos, y era pues orar por ellos, animarlos en ese sentido y Dios, así como Dios te provee a ti, Dios los va a proveer también a ellos, ¿no? Entonces, pero he visto eso como un reto muy grande para quienes tienen gente bajo su autoridad, el mantener un lugar, el saber si es sabio o no es sabio, mantener el local que han estado rentando es un desafío muy grande. Qué fuerte, ¿no? Saberlo, sí. Bueno, es una pregunta que me hago también, o sea, ¿qué tanto es sabio y prudente seguir manteniendo el local que tenemos? O sea, para no estarle dando el uso que deberíamos, ¿no? Entonces son preguntas que están ahí delante de Dios en oración, esperando su indicación. Por ahora, lo único que puedo decir es que Dios nos ha ayudado para mantenerlo, ¿no? Y ahí vamos. Y son preguntas que justo en este momento se tornan muy legítimas, ¿no? Muy reales. O sea, saludos a Laura. Sí. Oye, Eddie, aquí dice la raza, dice, pastor, cántela de arde, arde, arde. Bueno, pues no estoy... Oye, esa pregunta es buena. Dice, como líder, uno siempre tiene que estar automotivado, lleno, con energía para poder ayudar a los demás. En este momento, ¿cómo le haces para mantener tu nivel de energía, tu ánimo y fe en estos tiempos? Órale, ¿quién preguntó eso? El Eli, ¿a poco no tiene forma, no tiene pinta del Eli? Mira, si tú hubieras dicho quién la preguntó sin ver el nombre, te hubiera dicho, fue el Eli. Saludos. Buenas preguntas, mi compa. Se me antojan unas alitas ahorita que mencionaste. También. Mira, desde que me casé he comido pollo 2 veces nada más porque mi esposa no come pollo. Y extraño unas alitas, pero bueno, dale. Mira, de hecho, este fin de semana que viene vamos a hablar de eso, vamos a hablar del día malo de David. Ok. Entonces, en un momento en su vida donde pues cuando llegan y resulta que habían unos salteadores, habían incendiado la ciudad donde vivían y quemaron todo y se llevaron secuestrados a las mujeres, a los hijos, a todos, y que el pueblo hablaba de apedrearlos, y dice que lloraron a voz en cuello y dice que lloraron hasta que se les acabaron las fuerzas. O sea, ganas de llorar sí tenían, pero ya no tenían energías para seguir llorando. Y dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pero luego dice, y David encontró fortaleza en Jehová su Dios. O sea, hay momentos en el liderazgo donde definitivamente no vas a contar con alguien a tu lado para animarte. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que aprender a automotivarte. Tienes que aprender a encontrar fortaleza en Dios como David lo tuvo que hacer. Ahora, yo personalmente ahí difiero un poquito con Eliezer en el sentido de que el líder tiene que estar siempre motivado, tiene que estar siempre al 100. Híjoles, yo batallo, o sea, la verdad, no siempre ando tan motivado, no siempre ando al 100 anímicamente. Siempre andamos de buenas, ¿no? Ni con paciencia.
Yo de verdad tengo que reconocer que hay muchas ocasiones donde ando ahí ya tirando la toalla, pero luego encuentro fortaleza en el Señor. Eso es algo pues que si no fuera por eso yo no pudiera estar aquí, ¿no? Entonces, el poder ir a Él. Por otro lado, la conciencia de su constante presencia. Eso es una cosa impresionante que a mí me ha cambiado la vida, que no tiene que ver con emociones, sino con una conciencia, básicamente, ¿no? Entonces, esa conciencia es la que, pues, o sea, yo sé que Dios está conmigo y esa conciencia me establece, me afirma, me define, me energiza para seguir adelante. Y número 3, la responsabilidad. O sea, hay gente esperando de mí una palabra. Hay gente esperando de mí alimento espiritual. Hay gente esperando de mí que yo traiga algo de parte de Dios y yo me tengo que poner las pilas. Entonces, pues así es como trato de definirlo. Y últimamente he dicho, no tengo tiempo ni para enfermedades ni para accidentes. Entonces me tengo que cuidar. Me tengo que cuidar, o sea, tengo que estar cuidándome. En el trabajo me cuido, trato de ser prudente, de tener el equipo que tengo que tener. Todos los días hago gárgaras de agua con bicarbonato de sodio, todos los días. Tomo vitamina C todos los días. Trato de estar bien porque yo no me puedo enfermar, o sea, no puedo. O sea, así así lo entiendo, o sea, si yo no cuido, vamos a estar en problemas bastante serios. Mi familia, la iglesia, entonces tengo que ser responsable con eso. Y número 4, la planeación. Yo necesito siempre pensar adelante. Ahorita estamos preparados para 3 semanas adelante ya de predicaciones grabadas y todo, porque nunca sabes lo que puede pasar. Entonces, hay que hacerle como David, encontrar consuelo en Dios, porque no siempre va a haber alguien que llegue a decirte, ánimo, compita, Dios está con nosotros. No, muchas veces. Otra pregunta que te hacen acá, creo que sería la última pregunta, es, en tu opinión, en tu perspectiva, ¿dónde ves el futuro de la iglesia en corto, mediano y largo plazo? Hablando como cuerpo de Cristo. Pues es que el futuro de la iglesia está trazado, familia. O sea, tenemos que caminar en lo que Dios ya estableció. Ahorita necesitamos de verdad seguir siendo iglesia en los recursos que tenemos, tomar la posición que tenemos utilizando las redes sociales como hasta ahora lo estamos haciendo, el Zoom, el Facebook, todo eso. Es crucial en lo inmediato, ¿no? Pero definitivamente esto va a pasar y vamos a retomar la vida de la iglesia otra vez, poco a poco, de manera gradual, pero vamos a estar otra vez ahí. Creo que sería un grave error que cuando otra vez estemos en la vida de la iglesia de forma presencial, perdamos lo ganado aquí en lo que tiene que ver con lo virtual. Entonces permíteme, voy a cerrar porque acá hay fiesta afuera. Lo bueno es que esto se puede editar, señores, no se preocupen. Perdón. Les digo que lo bueno es que eso se puede editar, que no se preocupen. No, es que llegaron, como salimos mañana, vinieron aquí a entregarle al lado algunas cosas que Víctor y Tina le habían prometido y vinieron y ahí están acá con la fiesta y todo el rollo, ¿no? Por culpa del Víctor yo sigo al Señor. Pues te pasó con el Víctor igual como me pasó a mí con el Pedro. Algo así. Oye, también por tu casa pasan tocando banda. A veces. Bueno, perdón, ya no era una buena pregunta. Regresamos a la pregunta de hace rato. Entonces el plan para la iglesia está trazado ya, pues, o sea, la iglesia va a seguir caminando con el Señor tal cual en su vida espiritual, en su responsabilidad social y en su testimonio presencial. La iglesia va a seguir. Ahorita, pues, tenemos que echar mano de estos recursos. Cuando las cosas cambien, vamos a regresar a la vida presencial sin dejar de vivir este recurso que tenemos y nos vamos a mantener siendo la iglesia pues hasta que Cristo venga, compa. Hasta que Cristo venga.
Definitivamente va a haber mucho levantarse de jóvenes. Yo siento que este tiempo está motivando a jóvenes a perder el miedo de hablar y estoy viendo jóvenes de nuestras iglesias simple y sencillamente ponerse enfrente del celular y abrir su corazón y compartir lo que piensan, lo que creen, lo que entienden de parte de Dios para este tiempo. Yo no veía eso hace algunos meses atrás. Sí había algunos influencers, pero ahorita estoy hablando de jóvenes normales de nuestra iglesia. Voy a utilizar este término, no sé si bueno o malo, pero jóvenes X de nuestra iglesia, para ponerse enfrente de su celular y empezar a compartir una palabra. Eso es algo que yo no veía antes y lo estoy viendo ahora, ¿no? Y me gusta, y creo que no deberíamos inhibirlo, al contrario, hay que fomentarlo. Qué chido. Eddie, ¿algún comentario final con el que tú quisieras, cerrar, animarnos o exhortarnos a los líderes que estén escuchando, algunas palabras que tú quieras dar? Pues familia, les animo a seguir adelante en el Señor, les animo a comprometerse más y más con Él, les animo, los que estamos en liderazgo, a retomar esa relación con el Señor, ese compromiso que tenemos con Él, pero también esa claridad que tenemos que vertir a la gente a la que estamos liderando. Y estoy hablando en todos los niveles, desde un grupo pequeño en Zoom hasta una iglesia grande que puedas estar dirigiendo. Creo que claridad es bueno decir lo que pensamos, hacia dónde sentimos que Dios está llevando a la iglesia, ser transparentes y compartir cómo nos sentimos, ayuda para que los que nos ven, los que nos oyen, los que nos siguen, pues se den cuenta que no somos tan distintos, que no somos semidioses ni gente perfecta, que hay muchas luchas que también enfrentamos nosotros, y eso les da a ellos esperanza y ánimo. Y si ellos dicen, no, pues si este puede, pues yo también tengo que poder. Y creo que ese es algo muy importante para este tiempo. Ánimo a todos, que Dios nos permita vernos pronto, darnos un abrazo y pues nada, no sé qué más decir. Eddie, te agradezco un montón este tiempo, lo disfruté mucho, creo que la gente que nos estuvo viendo también. Aprovecho para decir, una de las canciones que más me ha bendecido este año es una canción de Eddie que se llama Solemnemente. Si eres jucumero, acabando esto, ve y escúchala porque te va a bendecir un montón.